Buenas, ¿cómo va? Vamos a ver hoy cinemática, ¿sí? Vamos a arrancar con los conceptos principales. Vamos a ver cositas, cositas fundamentales que nos van a ayudar para entender todo lo que se va a venir, que es bastante. Así que tranqui. Te recomiendo que para este video te sientes a escuchar y a entender sobre todas las cosas, ¿sí? Después vamos a arrancar a ver fórmulas, movimiento rectilíneo uniformemente variado, todo. Pero ahora es momento de entender lo fundamental, ¿sí? Entender los primeros conceptos de cinemática. Arrancando por el concepto de posición. Obviamente posición es el lugar donde está la cosa que se está moviendo en el eje X. Por eso cuando hablemos de posiciones vamos a simbolizarlo con la letra X. ¿Cuál otra si no, verdad? Y generalmente se va a medir en kilómetros o en metros. Fundamentalmente en metros. Rapidez de lo que se está moviendo se le va a llamar velocidad y se va a usar la letra V, ¿sí? Y esta velocidad es la misma que vos conocés en la vida diaria. Por ejemplo, cuando yo digo, ay, este auto va a 30 kilómetros sobre hora, bueno, es eso, ¿sí? Y si la velocidad del objeto aumenta o disminuye, se dice que tiene aceleración. O sea, para que entiendas, si la velocidad no varía, que ahora esto le vamos a dar un nombre dentro de un ratito, entonces no va a haber aceleración, ¿sí? Pero lo que va a hacer que la velocidad varíe, justamente va a ser la aceleración. Así que si la velocidad varía, hay aceleración, ¿sí? Bien. ¿Y con qué letra lo vamos a simbolizar? Y sí, lógicamente con la A. Si la velocidad con B corta, aceleración con A. Entonces, en un dibujito que vamos a ver ahora, podés ver la posición, que la vamos a llamar X, la velocidad B corta y la aceleración A. ¿Sí? O sea, yo tengo un móvil que se está moviendo, se está desplazando en total 10 metros, o sea que la posición acá va a ser de 10 metros, según este sistema de referencia, que es lo que se va a venir ahora, sistema de referencia, y la velocidad es 60 kilómetros sobre hora. Y al parecer es una velocidad que no cambia, por lo tanto la aceleración no hay, es cero, ¿sí? Bien, esa es la idea. Ahora, esto es según nuestro sistema de referencia. Vamos a entender que es un sistema de referencia. Porque cuando yo digo que la posición de algo es 10 metros, es 10 metros medido desde dónde. ¿De dónde es 10 metros? ¿Sí? O sea, yo puedo estar a 10 metros de mi casa, pero a 100 metros de la casa de tu primo. Entonces, en ese caso, dependiendo desde dónde, la posición va a ser o 10 o 100. ¿Se entiende? Bueno, entonces siempre hay que aclararlo, siempre. Entonces, la distancia la voy a medir desde acá. Entonces, de acá a acá estoy, ¿se entiende? Siempre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner 0. Vamos a asumir que la posición es 0 desde donde yo arranco a medir, ¿sí? Entonces, ya al momento de elegir esto estoy formando un sistema de referencia. O sea, todas las distancias están referidas a ese sistema de referencia, ¿sí? Entonces, siempre al momento de resolver problemas hay que tomar un par de ejes, X y Y. Siempre, porque así aclaramos desde dónde estamos midiendo. Por ejemplo, dice una mosca volando las coordenadas x5 e igual a 3. ¿Sí? Si yo tengo, no sé, esto debe ser una flor. Bueno, si yo tomo el sistema de referencia desde la flor, puedo decir que está a 0 metros y que si hay una mosca, a distancia x va a estar a 5 metros, ¿se ve? Pero a distancia y, en altura, va a estar a 3 metros de la flor, ¿sí? Entonces, por eso es importante definir un eje X y un eje Y y a partir de ahí decir, bueno, acá arranca. En X estoy a una distancia de 3 metros y en Y estoy de 5 metros, y en Y estoy a una distancia de 3. ¿Sí? Entonces es importantísimo tomar un sistema de referencia. Trayectoria es el camino que recorre el cuerpo mientras se mueve, básicamente. Puede haber muchos tipos de trayectorias y en MRU, por ejemplo, que vamos a verlo ahora, movimiento rectilíneo uniforme, es siempre rectilínea, justamente la trayectoria, ¿sí? O sea, no tiene que ser algún tipo de curva especial, puede tener cualquier forma. Por ejemplo, la trayectoria de esto es así, no es lineal, ¿sí? Si fuese lineal, vamos a ver qué es MRU. Bien. Posiciones negativas. Ojo, ¿qué va a pasar cuando la posición sea negativa? Por ejemplo, si yo te digo estoy a menos 3 metros, estoy a menos 200 kilómetros. Porque está del lado negativo respecto a lo que yo llamé en mi sistema de referencia. Por ejemplo,
Yo tengo que este es mi sistema de referencia y a partir de acá arranco a medir. Bueno, esta flor está a 1 metro, ¿sí? Porque voy a asumir en mi sistema de referencia que para la derecha es positivo y que para la izquierda es negativo. Eso ves que es importante porque a partir de nuestro sistema de referencia nosotras podemos identificar esto, ¿sí? Si no nos hacemos un buen sistema, no sirve. Entonces yo digo, bueno, empiezo a medir desde acá. Todo lo que está a la derecha, que generalmente va a ser así, va a ser positivo y lo de la izquierda negativo. Entonces esta florcita está a 1 metro, ¿sí? Pero esta está a -2. ¿Se entiende? Porque estoy a la izquierda de mi centro. Desde donde yo arranco a medir. Bueno, eso. Entonces, si vos estás haciendo una cuenta y te da negativa, -20, no puede ser, vos decís, no puede ser, ¿cómo va a darme negativo? No siempre se asusta con estas cosas. Pero acá en esta materia, física, biofísica, puede dar negativo tanto la posición como ahora vamos a ver la velocidad, qué significa, y la aceleración también, porque son magnitudes vectoriales. ¿Sí? La representamos con un vector. Entonces, ¿qué pasa si la velocidad es negativa? Ya vimos posición negativa. O sea, cuando la posición te es negativa es porque estás ubicado o sea, según tu sistema de referencia, estás ubicado en el lado que vos consideraste negativo, ¿se entiende? Ahora, la velocidad negativa, si yo te digo, nada, un auto se está moviendo a 60 km/h, lo estás considerando positivo, el 60, porque se está moviendo para el lado donde vos consideraste positivo según tu sistema de referencia, o sea, a la derecha. Ahora, si yo digo se está moviendo a -60, no te asustes. Ay, me dio negativa la velocidad. No, porque se está moviendo por el lado contrario, ¿sí? O sea, que como que la velocidad nos va a indicar el sentido del movimiento, ¿sí? Si estoy haciendo un ejercicio y veo que la velocidad me dio negativa es porque se está moviendo en sentido contrario, repito, a donde yo asumí que iba a ser positiva en mi sistema de referencia, ¿sí? O sea, es cierto que en la vida cotidiana no vamos a usar posiciones ni velocidades negativas. O sea, nadie va a decir, estoy a -3 metros de tu puerta. ridícula, no. Estoy 3 metros detrás de última de la puerta. Tampoco se usa decir, este coche va a -20 km/h. No, lo que vos vas a decir es, va a 20 km/h, pero al revés de como voy yo. ¿Sí? Bueno, entonces, ojo. Quiero que entiendas eso. Obviamente después lo vamos a profundizar y vamos a ver ejercicios, pero para que ya entiendas que puede dar negativo y que significan estas cosas. Hablemos de delta ahora, que lo vamos a utilizar un montón. Delta V, que significa delta velocidad, delta X, o sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, delta es diferencia, ¿sí? Diferencia. Es lo final menos lo inicial. Por ejemplo, delta X sería posición final menos posición inicial. Delta tiempo sería tiempo final menos tiempo inicial. Y nos va a servir para medir justamente un intervalo, una variación, una diferencia. ¿Cuánto varió? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer espacio recorrido sería delta X. ¿Sí? Delta X, entonces, significa que espacio final menos espacio inicial. ¿Sí? Vamos a hacerle zoom. Bien, o sea, no es lo mismo, el lugar donde estás es posición, pero lo que recorriste, el espacio recorrido sería delta X. ¿Se entiende la diferencia? Ahora te voy a dar un ejemplo. Entonces, XF es X final y X sub 0 es X inicial. También a la posición inicial se le puede poner así, XY, ¿sí? Depende cómo lo veas vos, es lo mismo, ¿sí? A mí me gusta utilizar este sub 0 para indicar que es inicio, ¿sí? Pero bueno, cada uno lo que quiera. Entonces, delta X es posición final menos posición inicial. ¿Y qué representa? Ponele, este es tu sistema de referencia, arranca desde acá. Entonces, yo puedo decir que acá estoy a los 4 metros. Esta sería tu posición, tu X, ¿sí? Pero yo te digo que estoy en 4 y que recorro y llego hasta 10 metros, ¿sí? Bueno, pero 10 metros medidos ¿desde dónde? Desde tu sistema de referencia, ¿está? Si yo quiero ver el espacio recorrido, cuánto recorrí, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Cuánto hay de acá a acá? ¿Sí? O sea, vos estás en 4 metros y llegaste a 10 metros. Ahora tu posición es 10 metros. Bueno, todo bien, pero esto es medido desde el sistema de referencia. En total, ¿cuánto recorriste? Y bueno, hago 10 menos 4. ¿Se entiende? Posición final menos la posición de inicio. Entonces, eso me va a dar el intervalo que yo me moví, el espacio recorrido. ¿Sí? Eso significa la diferencia, el delta, ¿está? Y lo mismo con el tiempo transcurrido o intervalo de tiempo que va a ser delta t, ¿sí? Si yo te digo, por ejemplo, llegué acá a los 5 segundos de haber partido y llegué a los 10 metros a los, no sé, 15 segundos de haber partido.
¿sí? De haber partido. En total, ¿cuánto tardé para ir de acá hasta acá nada más? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tardé para ir de acá hasta acá? Y hago 15 menos 5, ¿se entiende? Tiempo final menos el tiempo inicial. Que justamente lo que estoy haciendo es delta t, al restar el final menos el inicial. Muy bien. Bueno, acá también hay un ejemplito, que es muy similar a lo que acabo de decir. Bueno, muy bien. Ahora sí estamos listos y listas para ver movimiento rectilíneo uniforme.